Servicios públicos. Qué difícil para un ciudadano de a pie tratar de participar, y hay, bueno, dentro de los diferentes niveles de participación, colaborar, co-crear, cuando el sistema administrativo, primero, es muy complejo, muy difícil de entender, hay que estar casi adentro, entenderlo, para poder comenzar a participar. Y luego que no existen esos espacios, o no se dan esos espacios, no tenemos funcionarios realmente formados, o por lo menos es mi opinión, que no están preparados para fomentar esos espacios de participación. Se han dado actividades, pero son actividades como muy simbólicas. Realmente, ¿qué se requiere para que podamos trabajar o desarrollar esa parte, esa otra dimensión del gobierno abierto, el Estado abierto, que es la colaboración o la co-creación ciudadana? Bueno, mira, yo empezaría, bueno, es un proceso que no va a ser inmediato, ¿verdad? O sea, el involucramiento de la gente en los procesos de co-creación es un proceso que requiere tanto empoderamiento social, ciudadano, como transformaciones institucionales, ¿verdad? Por esta idea que también muchas veces el burócrata tiene, ¿verdad? Y es que tiene el poder. Habrás escuchado, todos lo hemos escuchado, cuando uno va a hacer un trámite se da cuenta del inmenso poder que tiene el funcionario de ventanilla. Por ejemplo, para cerrarte una puerta o para abrírtela, para ayudarte o para no ayudarte, porque el tema, mira, yo trabajo mucho tiempo fuera del país en temas fundamentalmente de reforma política, pero he podido ver también los temas digamos, de servicio civil. Y Costa Rica tiene un buen servicio, un buen sistema de servicio civil. Hay otros países que carecen completamente de servicios civiles, y el nivel de precariedad que enfrentan los empleados públicos es inmenso, y yo creo que eso es algo que tenemos que defender y que tenemos que cuidar. Pero paradójicamente la seguridad que hemos dado, cuando no viene acompañada, por ejemplo, de una preocupación por el desempeño o una construcción de incentivos en torno a desempeño, a introducir enfoques innovadores en la administración de los procedimientos más sencillos, ¿verdad? De la cosa más procedimental que uno pueda imaginarse, pues produce también estancamiento y produce resistencia al cambio. Entonces yo creo que es un proceso que tardará, porque requiere cambio por el lado de la ciudadanía, cambio por el lado del funcionariado público y cambio en el diseño institucional y en los procedimientos que las instituciones tienen. Pero si yo tuviera que empezar por algún lado, yo empezaría por el tema de acceso a la información. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses estamos muy preocupados por la calidad de nuestros servicios, pero no entendemos el funcionamiento del Estado. Entonces nos vamos con la finta, como dicen, nos vamos con las percepciones. Entonces salió ayer en los diarios que, bueno, creo que fue en La Nación, que la Sala Cuarta sancionó a una clínica porque le dio una cita a una persona dentro de 9 años. Me parece muy bien que la Sala Cuarta regañe o sancione u obligue a la clínica a revisar eso. Pero si la clínica le otorgó una cita dentro de 9 años a una persona para un servicio específico de salud, significa que la capacidad instalada de la clínica no da, que hay un desajuste entre oferta y demanda, para utilizar una expresión del mercado, digamos, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos con la preocupación natural de que esa persona no puede esperar 9 años para obtener un examen o una placa o ver a un médico especialista, pero no entendemos por qué ocurrió eso. Es displicencia del funcionariado público, es un problema de gestión, es un problema de capacidad instalada, es un problema de infraestructura. ¿Qué es? Pero nosotros reaccionamos porque es legítimo que reaccionemos, porque es una barbaridad que una persona tenga que esperar 9 años. Además es un contrasentido. Es un contrasentido, ¿verdad? Pero a final de cuentas, lo pongo como ejemplo, porque no sabemos por qué ocurrió eso.
Y normalmente los ciudadanos nos quedamos con esa primera impresión, especialmente si sale en televisión o en prensa, o si alguien lo posteó en Facebook o en Twitter. No, yo creo que tenemos que generar una cultura de petición de información. Es muy difícil que podamos participar si no entendemos los procesos públicos, si no entendemos al Estado, si no entendemos el diseño normativo institucional del Estado. Y Costa Rica, bueno, tiene una muy buena práctica. Hay un gran avance jurisprudencial, fundamentalmente de la Sala Cuarta en materia de acceso a la información. Hay una excelente base de datos que tiene la Procuraduría de la Ética sobre todas las resoluciones sobre acceso a la información que ha hecho la Sala Cuarta, que es buenísimo y que vale la pena, que ojalá fuera de uso casi que universal. Pero aún así nos falta información. Ayer hablaba con un colega de Costa Rica Íntegra que trabaja mucho fuera de la organización, en Guadalupe, en sus temas de organización comunitaria, y me decía que descubrieron que muchas organizaciones de barrio estaban haciendo demandas a la municipalidad, pero no sabían si la municipalidad estaba haciendo algo o no. Entonces que él se ha dedicado a ayudarles a hacer sus peticiones de información. Y de cada petición de información que presentaron, descubrieron que la MUNI no sabía responderlas. O no quería responderlas, una de dos, ¿va? O que, por ejemplo, la alcaldesa delegaba a un funcionario, pero se desentendía. Y el funcionario a lo mejor nunca respondía. Entonces, cada petición de información llevó a encontrar nuevos hallazgos. Pero conforme las organizaciones de barrio fueron entendiendo digamos, la complejidad del proceso de toma de decisiones de la municipalidad de Goicoechea, aprendieron dónde es que tenían que hacer su labor de incidencia. Pero fue esencial su proceso de aprendizaje de la cosa pública en el ámbito municipal de la MUNI de Goicoechea. Te cito ese caso porque yo creo que eso podría aplicar a cualquier otra MUNI o podría aplicar a cualquier otra institución. Entonces yo creo que hay que generar una cultura de petición de información para entender mejor los procesos públicos y estandarizar las capacidades de entrega de información digamos, del aparato institucional del Estado. Habría cosas que hay que informar de oficio, que no hay que pedirlas, y habría cosas que si se piden deberían de entregarse sin ninguna traba, pero hay que debatir los formatos en que se entrega la información. Entonces yo creo que una primera fase para cualquier proceso de gobierno abierto, pensando en un enfoque que pudiera enriquecer el debate sobre un nuevo modelo de gestión o un nuevo modelo de Estado, comienza por eso. Yo comenzaría generando una gran dinámica en torno al tema de acceso a la información, tanto por el lado de generar cultura de petición como cultura de cuentadancia, de entrega de información. En un segundo momento, en una segunda línea de trabajo o fase de trabajo, yo creo que hay que escoger algunas instituciones para hacer auténticos modelos experimentales de transformación del modelo de gestión, que pasa por cosas que hemos hablado desde hace muchísimos años. Por ejemplo, cómo reducir la discrecionalidad del funcionario en los procedimientos administrativos, por ejemplo, o cómo reducir la opacidad, que es un elemento que viene de la mano con la discrecionalidad del funcionario. A mayor escrutinio público, menor discrecionalidad, naturalmente, o sea, menor opacidad, menor discrecionalidad, es casi que viene vinculado, digamos, porque si hay un hecho de discrecionalidad que es muy evidente, al ser escrutado públicamente el funcionario se ve expuesto a tener que explicar la racionalidad de su acción. Mucha gente apuesta por la digitalización de procesos, puede ser un camino. Yo creo que hay herramientas de las nuevas tecnologías que pueden reducir discrecionalidad y opacidad. Pero yo creo que hay que empezar seleccionando algunas instituciones que tuvieran, digamos, la voluntad de abrirse a ser laboratorios de estos procesos de transformación. Y yo lo haría en una institución autónoma del Estado, lo haría en alguna dirección de un ministerio o en un área específica de un ministerio, porque todo un ministerio sería muy difícil, agarraría una MUNI como San Pedro intentó hacerlo. Claro. Sí, porque también hay que tener claro que no todo el sector público
digamos, se comporte igual. O sea, no es lo mismo pensar en un gobierno abierto en tema carcelario, ¿verdad? Por supuesto. Que en el tema digamos, del mismo tribunal, que lo que está tutelando es un derecho. Correcto. Que una institución autónoma prestadora de servicios como agua, luz, qué sé yo. La misma naturaleza de la institución nos va a marcar, digamos, los alcances del mismo concepto de gobierno abierto. Ahora, yo sí estoy convencido, Roberto, de que el espacio natural donde el gobierno abierto puede florecer más es el ámbito local. Es natural, ¿verdad? Porque además es el servicio que está más cerca de la gente, digamos. Es lo más próximo. Es lo que está más próximo. Ciertamente nuestro régimen municipal es un régimen comparativamente más débil que los de otros países, en términos de que sus mandatos son más acotados, pero eso no quita, digamos, que si podemos incidir en el ámbito local, si podemos generar una cultura de participación en el ámbito comunitario, eso luego puede tener efectos reproductores ahí para arriba, digamos, en el diseño institucional. Pero me parece que es el ámbito natural. Yo creo que si hablamos de acceso a la información, me parece que puede ser aplicado en todos los ámbitos del Estado. Incluso en la justicia, donde sería una cosa muy bien vista, que hubiera mucha mayor apertura en la entrega de información. Y por ahí viene, digamos, la política de justicia abierta que se ha estado discutiendo y que las organizaciones que hemos participado seguimos esperando que la Corte Plena la apruebe, porque está en su espacio de decisión desde hace, creo que más de un año o 2 años, desde que salió doña Zarela, que la dejó lista, pero no ha habido la voluntad político-institucional de aprobarla. Ahí dejo el mensajito, como dicen, el mensaje publicitario a los señores magistrados. En este momento sería además estupendo porque sería un gesto muy bien visto en un contexto en donde el cuestionamiento, digamos, a la Corte se ha incrementado notablemente a nivel de ciudadanía. Entonces yo te diría, agarremos distintos, podemos agarrar filones temáticos como acceso a la información que puede tener aplicación general, podemos agarrar experiencias de participación y co-creación y yo lo profundizaría en el ámbito local, ¿verdad? O podrían haber áreas muy interesantes, por ejemplo, ahora que está el debate sobre la setena. Fíjate qué interesante involucrar a la gente en el tema de concesiones. Interesantísimo. Sí, eso sería... Cuando además vas a involucrar a las comunidades que se van a ver directamente afectadas por la entrega, digamos, de una cinta costera a un hotel. Claro, y es que además eso tiene ventaja que ahí intervienen diferentes instituciones y diferentes niveles de gestión, ¿verdad? Intervienen la municipalidad, intervienen las comunidades, pero también intervienen los ministerios. Sí. Pero ahí donde te digo que tenemos que dedicarle, digamos, cerebro, primero la decisión política de convertir los pilares de gobierno abierto en unos pilares que nutren las prioridades de política y las áreas sustantivas de servicios. Y si es así, entonces, bueno, vamos a hacer acciones concretas. Nosotros estamos representados en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y hemos insistido mucho en que los compromisos de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto tienen que ir sobre los aspectos medulares de política pública, no pueden ser temas tangenciales y tampoco transversales, porque a veces lo transversal se vuelve nada. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Entonces, por ejemplo, el tercer plan de gobierno abierto tiene cosas muy interesantes. El tema sobre compras públicas o el sistema de adquisiciones es un tema absolutamente central y largamente irresuelto, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de cuál portal se usa, si o una síntesis como intentó el gobierno de Luis Guillermo Solís. No, es cómo construir un sistema de adquisiciones dentro de los estándares internacionales más avanzados y dentro de los principios de transparencia que la sociedad costarricense demanda. Ahora, la experiencia que, por lo menos en el país y creo que en otros países, sobre todo América Latina, ha sido de que se tiene una serie de principios, hay una filosofía, una serie de principios que de alguna manera se tratan en primera instancia de transferir al marco jurídico nacional, ¿verdad? Todo el tema de gobierno abierto, la libertad de información, el acceso a los datos, qué sé yo, marco jurídico. Luego, bueno, el marco político también, ¿verdad? Establecer líneas políticas, entonces uno ve el tema de gobierno abierto, los planes de desarrollo. En un marco institucional, digamos que uno ve la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, la Comisión
apertura de datos, etcétera. O sea, y también en los decretos, uno que ya salió sobre, sí, sobre acceso a la información, y otros que están ahí en la asamblea esperando turno. Pero cuando uno dice, y eso, ese esfuerzo ha incidido en la forma de gestión, eso todavía esa no, parte no. Todavía no. Y vos sabés que creo que en la parte de gobierno abierto que tiene que ver con el Ejecutivo, creo que tenemos un pie suelto, ¿verdad? Que por ejemplo sí está mucho más claro en los procesos de Parlamento abierto. Incluso aquí en Costa Rica, la Alianza para una Asamblea Abierta, que es un grupo de organizaciones que impulsan la idea de un nuevo plan de Parlamento abierto, tiene claro que ese plan tiene que ser diseñado con 3 actores. El actor político, que es el que toma la decisión, que son los diputados y las diputadas. El actor ciudadano, ¿verdad? Las organizaciones especializadas o interesadas, porque tal vez no hay especializadas, pero sí pueden estar interesadas en procesos legislativos. Y el funcionario legislativo, los funcionarios legislativos. La Comisión Nacional de Gobierno Abierto tiene a los decisores políticos, tiene a los actores ciudadanos, sector privado, academia, organizaciones civiles, pero no están los funcionarios públicos. Y eso es interesante porque si lo asumimos desde el abordaje que a vos me manifestabas que te interesa predominantemente, que es desde la dimensión cultural, la posibilidad de que los principios de gobierno abierto nutran o se filtren en el aparato institucional pasa por supuesto por la voluntad política del gobierno, entiéndase del presidente o del responsable que es el ministro de Comunicaciones, pero de las autoridades designadas por impulsar enfoques de gobierno abierto, pero pasa porque los funcionarios se nutran de esos principios. Y creo que no estamos haciendo ese trabajo. No estamos, y eso pasa por lo básico, capacitación, no, información, vamos a lo básico, por informarlos de cuáles son los principios, por capacitarlos sobre el manejo de esos principios, por sensibilizarlos, porque para algunos pueden ser cosas completamente abiertas. Porque yo, que puedo hacer esto solo, ahora resulta que tengo que hacerlo mientras está un vecino escrutando lo que yo hago, que me va a hacer más incómodo el proceso? ¿Por qué ese cambio? Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer. En Costa Rica tenemos más claro que hay que introducir ciertos cambios normativos, como bien decías, que hay que introducir ciertos cambios institucionales, pero todavía no tenemos ese sentido de aplicación de la ley, digamos. Necesitamos enforcement, que llaman los anglosajones, ¿verdad? Que es la capacidad de que las normas se apliquen, y eso pasa por trabajar con aquellos que en el día a día están en la implementación de políticas y los servicios, con el funcionariado del Estado. Sí, creo que todavía se ve como una agenda paralela a nivel de los ministerios, es decir, uno conversa con un ministro y está de acuerdo con con los postulados, gobierno abierto, eso, pero uno no lo ve, por ejemplo, en los planes estratégicos. Así es. Pues uno no lo ha incorporado en la gestión. Vamos a hacer este es nuestro plan estratégico, estas son metas estratégicas relacionadas con el tema del gobierno. No se ve como un esquema que permita integrar la gestión de un ministerio, sino como un proyecto o una agenda adicional. Así es, así es. Sí. Y ahí la clave es eso, es cómo lo integras, pero en términos también de decisión político-estratégica. Es decir, bueno, si yo, presidente de la República, o si no quieres irte a la presidencia, yo, director presidente ejecutivo del INDER, para volver a este tema, ¿no? Creo en gobierno abierto. Bueno, entonces voy a intentar generar lineamientos con mi junta directiva para un proceso de reforma. Pero ya sé que no lo voy a poder hacer sin el sindicato. Entonces, propongo los lineamientos y los someto a diálogo con el sindicato. Es esencial. Vos hablas con cualquier funcionario público recién llegado y llegan con una gran gana de cambiar cosas hasta que se da cuenta que las inercias
burocráticas son tan severas y las restricciones son tan fuertes que prefieren adaptarse a la inercia y terminan o creando pequeñas estructuras paralelas para hacer algunas cosas y poder poner su medallita, ponerse la medallita en el traje, o terminan siendo absorbidos por las dinámicas institucionales preexistentes. Pero yo creo que es esencial eso, ¿verdad? Hay que crear los espacios de diálogo para sensibilizar, para informar, sensibilizar, capacitar, construir acuerdos, y tenés que hacerlo decisor político, actor burocrático y actor ciudadano. Ahora, las iniciativas muchas veces nacen del gobierno hacia la ciudadanía. Sí. El asunto es, se podrá pensar en que sea la ciudadanía la que lleve la propuesta al actor político, bueno, y que sea la que ponga la agenda. Bueno, como te decía, de cualquiera de los lados requiere un proceso de preparación, ¿verdad? Y la gente en Costa Rica está participando más y eso se va a incrementar conforme se deterioren más. Ojalá que no, pero si se llegaran a deteriorar más los servicios, creo que el interés en participar, por lo menos para quejarse inicialmente y luego para ver cómo se mejora, creo que es, digamos, va a ser un proceso inevitable, digamos. ¿Estamos como sociedad preparados para poder impulsar una agenda de gobierno abierto? No sé todavía. Yo lo que te puedo decir es que en algunas áreas hay capacidades especializadas. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda que hay organizaciones que podrían proponerle al gobierno una agenda de gobierno abierto en temas ambientales y de cambio climático. No tengo ninguna duda de eso. Por ejemplo, de cara a la conferencia de Polonia de final de año. Y creo que se está empezando a mover algunas organizaciones especializadas para intentar llevar una posición de país. Es interesante. Te puedo decir que nosotros vamos a intentar proponer la idea de una política y un sistema nacional anticorrupción que se inspira en los principios de participación, transparencia y cuentadancia y cocreación, que son inherentes al gobierno abierto. Y queremos hacerlo en el marco de una alianza amplia de organizaciones sociales, porque eso no tiene sentido de que lo haga una organización para que se ponga la medalla, no. Aquí lo que se requiere son grandes alianzas, lo que se requiere es movimientos sociales, y la idea es impulsarlo. ¿Existe receptividad? Está por verse. Existe una gran demanda de depuración del sistema político en temas de corrupción, pero no sé si esa demanda de depuración viene acompañada de claridad suficiente sobre cómo proponer una agenda de reformas. Sí, porque uno puede hablar de corrupción en el sistema político, pero en el sistema administrativo es más complicado. Es más complicado. Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, pero nosotros estamos hablando de un sistema nacional, porque hay que hablar tanto de un sistema que tenga capacidad de actuar frente a los hechos de lo que llama transparencia internacional hoy, la gran corrupción, o lo que antes se llamaba corrupción estructural, que además son fenómenos cada vez más transnacionalizados. El caso de Odebrecht, por ejemplo, en Brasil es el mejor ejemplo de hechos de gran corrupción, y en pequeño nuestro cementazo. Involucra temas de financiamiento político, temas de corrupción administrativa, temas de soborno, temas de tráfico de influencias, temas de conflicto de intereses y generación de marcos de impunidad en el sector justicia, o sea, todo el combo. Bien, no es Odebrecht, pero eso es un laboratorio. Pero ahí tenemos nuestro casito, que para la escala costarricense no es un casito, es un casote, que nos podría dar enseñanzas sustantivas, no para hacer populismo penal o populismo judicial de exigir que todo el mundo vaya para la cárcel y que ya está casi que condenado, sino para decir, bueno, ¿qué nos enseña esto sobre el grado de penetración que las redes de corrupción e impunidad están teniendo en el país? Y cómo desde eso nos da información para proponer una reforma normativa, institucional y procedimental para crear un sistema nacional anticorrupción. Ahí sí.
pero requerimos como sociedad más preparación, salirnos de las dinámicas del momento, de la coyuntura, del enojo. Sí, porque se podría caer en un modelo que sea básicamente anticorrupción. Así es. Entonces, un modelo de Y no es Estado, de suficiente. aparato, Así que lo que busca es la anticorrupción, que Así es. poco las leyes que han habido, se han desarrollado, buscan eso, pero la otra parte. La otra parte. Del Requerimos un sistema que tenga la capacidad de producir mecanismos de control propio, prácticas de transparencia propias, prácticas de rendición de cuentas propias, prácticas de entrega de información propias. O sea, abordar el tema de corrupción y transparencia implica, nosotros hemos hablado hasta de dos subsistemas, uno anticorrupción enfocado en control y uno de transparencia que es más proactivo, digamos, que tiene más que ver con reformas normativas e institucionales para hacer un Estado más abierto, que entrega, más que se abre más al escrutinio social, que le pierde el miedo a la participación ciudadana. Y entendemos que eso es un proceso a largo plazo, pero tenemos algunos casos en América Latina que nos pueden servir de modelo sobre lo que funciona y lo que no. El debate mexicano sobre el Sistema Nacional Anticorrupción fue interesantísimo. El diseño institucional y normativo mexicano es de lujo. No se está aplicando, o sea, le falta fortaleza en la aplicación, pero bueno, eso no inhabilita que hay algunas cosas que podríamos aprender de ahí. Hacer benchmarking, como dirían los que vienen del mundo privado, ¿verdad? El debate sobre la reforma a la ley de probidad y la reforma al sistema de integridad en Chile es otro caso muy interesante, con el elemento extra que los chilenos plantearon el debate articulando temas de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses como no lo se han hecho en otros países. Entonces, por ahí podemos agarrar otro filón que nos podría alimentar. Por supuesto, son sistemas muy nuevos, pero te digo, ya en América Latina se están empezando a dar ejemplos. Y creo que Costa Rica, como te decía, tiene haberes institucionales y sociales para que lo hagamos bien. Ahora bien, ¿quién es el sujeto que lidera eso? Es el asunto. Yo creo que nuestra sociedad todavía está quitándose la telaraña del largo periodo en el que estuvo viviendo de su satisfacción, digamos, con el funcionamiento del estado de bienestar, y nos falta un poco más de ejercicio, de entrenamiento, de ir al gimnasio o de salir a correr como para tener las capacidades y la dinámica social suficiente para liderar estos procesos. Estamos en el camino, pero requerimos todavía de ciertos incentivos institucionales. Entonces yo creo que si podemos hacer algo, como te decía, desde agarrar una o dos instituciones y hacer verdaderos laboratorios de transformación institucional, creo que eso alimentaría mucho más la expectativa de la sociedad de que vamos por el camino correcto en esta materia. Perfecto. Bueno, agradecerte enormemente tu participación. Creo que va a ser muy valioso para los estudiantes que tengan la oportunidad de oírlo, y también para los profesores de la escuela. Muchísimas gracias, es un gusto. Y nuevamente, dejar la puerta abierta para que podamos seguir debatiendo. Claro. Dentro de ese debate nos interesaría mucho la propuesta de estos sistemas, poderlas compartir y conversar. Entonces, la invitación abierta para que nos acompañes en estos procesos de aprendizaje. Con el mayor gusto, y estoy convencido que las universidades y las escuelas de administración, y deberían las de ciencia política también, estar liderando, para decir de alguna manera, el debate político, levantando el nivel de debate político. Y en este sentido, por ejemplo, la UCR tiene un papel absolutamente central en el país. Entonces, con el mayor gusto, y te voy a mandar la información sobre los sistemas anticorrupción de México y Chile. Y creo que en un par de meses vamos a empezar a salir nosotros a picar y repicar, a insistir sobre la necesidad de que el gobierno del presidente Alvarado tome la decisión, al menos de ir a la construcción participativa de una política nacional comprensiva sobre transparencia y anticorrupción. Y bueno, si fuera posible, pues un sistema mejor aún, pero bueno, por lo menos plantear el tema. Vamos a ver qué receptividad tiene el gobierno,
y si conseguimos eco también en otros actores ciudadanos, para que esto sea un producto, un buen ejemplo de cómo co-crear, ¿verdad? En un ámbito de política que además está ocupando un lugar central en la agenda de preocupaciones de la sociedad costarricense. Un gusto estar aquí y ojalá que mantengamos contacto. Excelente, muchísimas gracias. Gracias.